Este home ten coñecementos de economía, sanidade e nutrición. Sabe o que implica a xestión dunha empresa e como sacar adiante un proxecto. Este home sabe que o tempo é o recurso máis importante. Se este home fose o presidente do teu país, as cousas serían moi diferentes. Pero preferiu dedicarse ao que lle gusta. Calier. Dedicados, esforzados, preparados. Buenos días a todo el mundo. Gracias a Seragro por invitarme a estas jornadas. Y bueno, en especial a Noelia, que fue con la que he tenido más trato para preparar lo que son las charlas. Y bueno, soy Jaime Madalena, vengo de DSM. Actualmente trabajo como técnico dando apoyo técnico al equipo del sur de Europa, y trabajé durante 20 años, como dijeron, en el aula de productos lácteos, desarrollando diferentes productos a nivel de investigación y desarrollo y nuevos procesos. Hoy de lo que voy a hablar va a ser un poco de la calidad de la leche en procesos industriales. Entonces, esto no pasa. Ahora. Entonces, bueno, un poquito como introducción, las características variables que pueda tener la leche. Va a depender un poco de la especie, raza, estación, periodo de lactación, alimentación y demás. Y después vamos a ver un poquito la importancia que tienen los diferentes componentes de la leche: grasa, proteína, lactosa, sales minerales y vitaminas. Y en función de la calidad de la misma, vamos a ver cómo le puede afectar esto a los procesos industriales. Entonces, para que os hagáis una pequeña idea, tenemos un contenido en grasa en torno a 42 gramos litro. Va a depender de diferentes factores. Un contenido en proteína entre 29 y 35 gramos litros. Y lo que sí, este tipo de proteínas sí que va a ser muy importante diferenciar entre lo que va a ser la proteína coagulable o caseína, en torno al 78, 80, en algún caso 76%, que esta es la que va a tener realmente interés tecnológico. Aquí tenemos lo que sería la proteína sérica, que estaría en torno al 20, 22, 24%, y después tendríamos una parte que sería nitrógeno no proteico. Dentro de la leche también tenemos el hidrato de carbono, el azúcar, que es la lactosa, sales minerales y vitaminas. Vamos a ver cómo, dependiendo del estado sanitario del animal, cómo nos van a variar estos componentes y cómo le van a afectar a los procesos industriales. Entonces, para hacernos una pequeña idea de las tres grandes líneas de productos lácteos que podemos tener en el mercado, tenemos que de la granja, transporte, recepción. Lo primero que se le hace en la industria normalmente es un filtrado de esa leche, y se le mete un pequeño tratamiento térmico en torno a 70-72 grados durante 15-20 segundos. Con ese tratamiento térmico, lo primero que se hace es matar el 99% de la flora patógena que tiene la leche. No es un proceso de esterilización, simplemente es un proceso, digamos, que para estabilizar la leche a nivel microbiológico. Después, dependiendo a la línea que mandemos, los tratamientos van a ser diferentes. Empezando por el tratamiento más suave, que es el que se le aplica en quesería. El proceso de pasteurización que tenemos para quesería está en torno a 75 grados durante 20 segundos. Esto nos va a marcar la importancia que puede tener la microbiología de cara a este tratamiento térmico. No sé si oísteis alguna vez hablar del tema de la leche, la estabilidad al alcohol de la leche, con los tratamientos térmicos y demás. Entonces, hace muchos años, cuando la leche va a procesos UHT, la leche líquida, en procesos UHT por ley son 135 grados un segundo. Nadie lleva esa temperatura. Todo el mundo está en torno a 144, 146 durante 4 o 5 segundos por temas de seguridad. Entonces, es un tratamiento térmico muy elevado. Ese tratamiento térmico muy elevado, si la leche no tiene calidad, no es estable a nivel térmico, hay una prueba que
que es bastante fiable de cara a ver si nos aguanta en los intercambiadores de calor, que es la prueba de estabilidad al alcohol. Si la leche no es estable al alcohol, depende del grado de calidad que quiera meterle la industria. Hay alcohol al 82, al 80, al 78, al 76. Entonces, dependiendo del rango donde nos metamos, mucha leche no va a poder aguantar este proceso. Lo que hacían antiguamente, y aún lo que se puede hacer es, lo mandan a quesería, porque a quesería el tratamiento térmico que tiene son 75 grados, 15 segundos, y estás seguro de que no te va a precipitar ni te va a coagular dentro del intercambiador. ¿Cuál es el problema de esto? Que estás mandando una leche donde las proteínas están alteradas, con lo cual en una cuba de 500 litros tú no vas a notar para nada los rendimientos, pero cuando estás con volúmenes importantes de leche de 30, 40, 50, 60.000 litros al día, si tú metes leche alterada en las proteínas, los rendimientos los vas a notar muchísimo al final del día. Después, en las líneas de yogur, el tratamiento térmico que se le da al yogur es en torno a 90-95 grados durante 5 minutos, buscando un poco lo que es la desnaturalización de las proteínas del suero, es decir, para que la leche tenga la capacidad de retener la mayor cantidad de agua posible. Entonces, este tratamiento y este tratamiento son bastante intensos, este es el que menos intensidad tiene, con lo cual leche que en teoría no vale para aquí y para aquí, la práctica es desviarla para aquí. Pero esto tiene unas consecuencias. Aguanta el tratamiento térmico, pero los rendimientos son mucho menores. Entonces, hablando un poquito de lo que sería la microbiología de la leche, vamos a hablar un poco de lo que sería en el interior de la ubre, en el estado sanitario, y de lo que sería en el exterior de la ubre, la conservación. Bueno, esto que veis aquí no sé si es un bol de una centrífuga, y todo esto son células somáticas. ¿Vale? La mastitis, bueno, es una inflamación de la glándula mamaria que provoca cambios en el tejido de la glándula y con ello en la composición bioquímica de la leche. Cuando hablamos de células somáticas o de mastitis, el hecho de tener células somáticas, el problema no son las células somáticas, el problema es todo lo que hay detrás. Porque, haciendo un símil, por ejemplo, cuando tienes una lesión en una rodilla, tú te puedes infiltrar, pero el ligamento lo sigues teniendo mal. No por el hecho de sacar las células somáticas de la leche, es una leche de condiciones buenas para seguir trabajando. Durante este proceso tenemos una disminución de síntesis de compuestos por las células alveolares o lactocitos de la ubre y se nos ve afectado la proteína, en concreto las caseínas, la grasa, los ácidos grasos y la lactosa. Incrementamos la permeabilidad del tejido mamario aumentando lo que serían las proteínas del suero. Y se incrementa, que esto es muy importante, la actividad proteolítica de la leche sobre las caseínas. ¿Vale? Se generan una serie de enzimas que generan unas proteasas que rompen las caseínas. Y esto va a tener unas consecuencias industriales muy importantes. Entonces, durante el proceso de mastitis, ¿qué vamos a tener? Una leche de peor calidad, donde aumentamos el contenido de proteínas lactoséricas y de proteínas de inmunoglobulinas, que son proteínas de defensa del animal, y lo que tenemos en las leches mamíticas, tenemos un pH en torno a 7, cuando el pH normalmente de la leche en leche cruda está en torno a 6,8, 6,85. El desequilibrio salino que genera una mastitis nos va a llevar un pH en torno a 7. Se disminuye el nivel de calcio. El calcio es uno de los minerales más importantes para los procesos productivos, como puede ser el queso, y aumentamos la concentración de sodio y de cloro de manera significativa en la leche. Esto nos va a influir sobre todo de forma directa sobre la conductividad. Uno de los elementos, lo que os comentaba antes, el hecho de tener células somáticas, tener células somáticas es cuando tú ves el problema, pero realmente uno de los problemas que tenemos es que se genera mucha plasmina. La plasmina es una enzima con una actividad proteolítica muy elevada que, aunque nosotros, para eliminar las células somáticas, lo que hace la industria normalmente la mete en centrífugas, como la foto que visteis anteriormente, elimina esas células somáticas, pero no elimina esta proteasa. Esta proteasa nos puede quedar en la leche y en el caso de los quesos
va a trabajar de forma muy directa sobre los rendimientos. ¿Vale? Porque al final es una proteasa que lo que está atacando es a la proteína, en concreto a la caseína, y si no tienes la caseína, digamos que al 100% para la coagulación, te va a afectar de forma directa sobre los rendimientos. Y a nivel de leche UHT, no sé si oísteis alguna vez hablar de coagulación dulce de la leche. Muchas veces se envasan los bricks, se le mete el tratamiento de 145, 146 grados durante 4 o 5 segundos, y microbiológicamente la leche está bien, no hay ningún microorganismo. Pero dejamos dentro la plasmina y con el tiempo esa enzima lo que está haciendo es atacando a las proteínas que están dentro de la leche, las acaba desestabilizando y se acaba formando un gel dentro de la leche. Al final la leche es coagulada, es como un flan de leche. Y no es por microbiología, simplemente es por el efecto de la plasmina provocado por un número elevado de células somáticas. Aunque le metamos como hay por ahí pues que se meten filtros para reducir el número de células somáticas a la hora de la recogida y podemos, digamos que modificar en parte ese número de células somáticas, reduces el número de células somáticas, pero la plasmina la sigues teniendo ahí. Y eso va a tener unas consecuencias muy importantes en los procesos productivos. También le puede afectar al sabor astringente de la leche UHT. Y destacar que, bueno, en vacas en primera lactancia la actividad de la plasmina permanece constante y aumenta dramáticamente durante el transcurso de la lactancia. Se hizo, para que veáis la importancia que tiene, un estudio de Seaman and Cole en el que se indujo unas vacas a mastitis. Entonces empezaron con un número de recuento de células somáticas dado y con un nivel de plasmina dado. Indujeron a mastitis a las vacas, llegaron a un número de células somáticas dados y a una plasmina dada. Cuando volvieron las vacas a meterlas en su estado sanitario correcto, volvieron a tener un número de células somáticas bajo. Pero sin embargo, el nivel de plasmina, cuando había empezado aquí, ya lo tenía aquí. La vaca no es capaz de recuperar los niveles de plasmina iniciales. Con lo cual eso, en vacas que ya hayan pasado diferentes procesos de mastitis, la plasmina la vamos elevando y puede ser uno de los problemas importantes que nos podamos encontrar después en la industria para procesos industriales, que el nivel de plasmina que actualmente no se mira esté en la leche en un valor mucho mayor que el que tenía la vaca antes de estar en procesos de mastitis. Aquí veis un poquito las diferencias que puede haber. Fijaros, en materia grasa puede llegar a reducirse entre un 5 y un 12%. A nivel de caseína podemos llegar a disminuir hasta un 19-20%. Eso es una barbaridad. Esto a nivel de rendimientos en quesería es brutal. Porque estamos hablando que en quesería, cuando la caseína de la leche tenemos en torno al 78-79% de la proteína de la leche, cuando pasamos a un 74-75% los rendimientos se notan mucho y estamos hablando en torno de un 6-7%, imaginaros un 20%, es muchísimo. Y fijaros cómo las inmunoglobulinas, las proteínas de defensa animal, llegan hasta un 700%, es muchísimo. A nivel de los minerales, fijaros el desequilibrio que tenemos y como al final le estamos metiendo dos bases, sodio y cloro, 250% y un 40%, al final que tenemos un ascenso del pH y podemos encontrar leches cuando un ganadero a lo mejor una leche que tenga un pH de 6, pues habría que ver el tema de la mastitis que tiene y el desequilibrio salino que podemos tener ahí. Después, a nivel del exterior de la ubre, bueno, este es uno de los problemas sobre todo que podemos encontrar en que sería el tema de los butíricos. Para el tema de los butíricos, el butírico son unas esporas que están resisten los tratamientos térmicos. El tratamiento térmico de pasteurización normal de quesería 75-15 grados lo resiste perfectamente y una vez que está en la leche, a partir de la segunda o tercera semana de maduración, empiezan a hinchar y a generar gas. El origen de esto son silos en mal estado que van a acabar en la leche no a través del animal, es por vía exógena, es decir, la contaminación que tienes del butírico es por contaminación en granja, bien por heces, bien por silo en mal estado, todo a nivel ambiental. No va a pasar el butírico, no lo va a comer y pasa directamente a la leche, no. Es todo tema ambiental. Entonces, el problema que podemos tener con estos es que en la producción de quesos a las 2-3 semanas empiezan a hinchar. La solución para esto, utilizar
lisocima, que es una enzima que se obtiene del huevo, que elimina estas esporas. El problema que tiene la lisocima es para los alérgenos. Hay muchos interproveedores que ya no te quieren la lisocima, porque como cada vez las etiquetas son más limpias, lo que buscan es eliminar todo aquello que tenga. Entonces lo que se va es a la bactofugación, es decir, centrifugar a unas revoluciones mucho más elevadas para eliminar ese número de células somáticas. Después, bueno, es muy importante sobre todo el tema de aguas de suministro y la higiene del personal durante los procesos de ordeño. Bueno, existe una serie de, a nivel de temperatura ambiente, como las tuberías sobre todo quedan a temperatura ambiente, cualquier restos de periodos largos de que le queden las tuberías con zonas muertas, codos muertos o tal, eso va a influir de forma muy directa para la proliferación de microorganismos dentro de la tubería, que al final todo eso va a acabar en la leche. A nivel de conservación de la leche, uno de los... Cuando vosotros hablamos de recuento total el boletín de calidad, tenemos recuento total y microbiología de la leche. Cuando hablamos de la microbiología de la leche, ese valor que están dando se refiere a bacterias mesófilas, es decir, la incubación, cuando lo hacen a 32 grados, ¿no? En el recuento total de células somáticas. A 30 grados. Entonces, aquí realmente lo que tenemos es el número de bacterias mesófilas. ¿Vale? Estas bacterias son las que van a influir, son las que la gran mayoría de las bacterias mesófilas lo que cogen es la lactosa y la transforman en ácido láctico. Y va a influir de forma directa sobre el pH. pH ácido de la leche, que son los parámetros que se ven en la industria cuando se recibe la leche. Pero no se tiene para nada en cuenta el recuento de bacterias psicotrófas. El recuento de bacterias psicotrófas, las psicotrófas son bacterias que se desarrollan por debajo de 10-12 grados y que tienen una influencia muy muy importante sobre los procesos productivos. Esta influencia que vamos a tener, bueno, en condiciones no higiénicas, más del 75% de esta flora puede ser psicotrófa. Sin embargo, en el recuento total no nos va a aparecer, porque el recuento total se hace para 30 grados y estas bacterias a esa temperatura ya no crecen. Entonces, ¿qué tenemos? Existe una serie de... los psicotrófos lo que generan es una cantidad tremenda de proteasas y de lipasas. Las proteasas son enzimas que lo que van a hacer es atacar a las proteínas, a la estructura de las proteínas. Y las lipasas lo que van a hacer es atacar a lo que sería el glóbulo graso. Las consecuencias a nivel de leche UHT. No sé si alguna vez abristeis algún brick y os huele como a azufre, como a huevo podrido. Pues una de las consecuencias que puede tener esta generación de psicotrófos es que genera proteasas, y estas proteasas lo que van a atacar es a una de las proteínas de la leche, a una proteína sérica que es la beta-lactoglobulina, tiene dos enlaces con azufre, va por esos enlaces y es lo que genera ese olor. Otro de los problemas que tiene es que pueden ser termodúricos, pueden llegar a aguantar muchísimo las temperaturas, incluso pueden llegar a aguantar temperaturas de esterilización, después te quedan dentro de lo que sería la línea de producción y te quedan dentro del brick y te contaminan. Van a desestabilizar la leche. A nivel de la lipólisis lo que tenemos es una alteración del glóbulo graso y va a traer unos defectos de sabor, sobre todo, y olor a rancio en todos los productos lácteos. A nivel de proteólisis, fijaros, la leche a 3-4 grados durante 48 horas tiene estos efectos, de un 10 a un 20% del calcio en fase soluble, de un 8 a un 10% de fosfato a fase soluble, lo que nos va a provocar una prolongación del tiempo de coagulación, sobre todo a nivel de quesería, y nos va a alterar lo que sería la estructura y la fuerza del cuajo. Todo esto va en un descenso de rendimientos. Y actualmente es un parámetro, los psicotrófos, que no se tienen en cuenta. Bueno, aquí lo que tengo son diferentes, para que veáis un poco a nivel de condiciones de producción, temperatura, vacas, cómo puede evolucionar. Esto es a nivel de recuento mesófilo, para que veáis la importancia que tiene tiempo-temperatura sobre los recuentos totales para vacas y equipos limpios y vacas y equipos con, bueno, poco limpios o sucios. Y la importancia que tiene el enfriamiento instantáneo en 3 horas y en 5 horas para una contaminación inicial de 22.000 gérmenes
¿Cómo evolucionan? Como podéis ver, cuanto más rápido se enfría la leche, a nivel sobre todo de recuento total, que es el recuento en mesófilos, le va a influir de manera significativa, llegando aquí a recuentos, fijaros, de 23.500 y de 30.500, dependiendo del tipo de enfriamiento. Aquí tenemos también otra gráfica, bueno, con tipo de refrigeración, una recogida, un día después de recogida, 2 días, 5 días, la evolución de la microbiología dependiendo del tipo de refrigeración. Refrigeración rápida y refrigeración lenta. La evolución es muy diferente. Y aquí tengo una tabla donde vemos el índice de lipólisis. ¿Vale? Esta lipólisis también se ve afectada por el tema de la refrigeración, por la velocidad de refrigeración. Con estas tablas anteriores y con esta, pues vemos un poquito la influencia que tiene el tipo de refrigeración, la velocidad de refrigeración y el tiempo de recogida antes de llegar a la industria. En cuanto a líneas de producción, tenemos para el hecho HC el problema que podemos tener es la estabilidad térmica. Esta estabilidad térmica va a venir condicionada de manera inicial por el recuento de células totales, pH y acidez. Va a venir condicionada por el tema de los psicotrófos, lipasas y proteasas, y va a venir condicionada por el tema de mastitis, células somáticas y con la plasmina que se genera. Sabor y olor, como os comentaba, las enzimas lo que generan los psicotrófos lo que generan son las enzimas que van a atacar sobre todo a temas de proteínas y de grasa. A nivel de proteínas, yendo sobre todo en la beta-lactoglobulina los enlaces estos de azufre y dando ese olor malo, o a nivel de lipólisis yendo hacia la grasa y dando ese olor a rancio. Y después la coagulación dulce de la leche. Lo que os comentaba, quedan dentro de la propia leche, aunque la leche microbiológicamente esté correcta, alteran lo que sería la estabilidad de las proteínas. Y todo esto va sobre la vida útil del producto. Reduce muchísimo de vida útil, porque además estas enzimas no es lo mismo envasar un brick y dejarlo aquí en Galicia ahora en invierno que envasar un brick y mandarlo para Asia, donde en la cadena de distribución y en los almacenes en los que van a estar a lo mejor están en periodos de 30 y tantos, 40 grados durante mucho tiempo. Las enzimas tienen unas temperaturas ideales de trabajo y cuanto más elevada en este caso mejor. A nivel de procesos, ¿en qué sería? Van a afectar sobre todo a nivel de rendimientos, reduciendo pues la cantidad de kilos que tú puedas sacar por litro de leche. Van a influir sobre los aromas y sabores, sobre todo a nivel en los quesos. Uno de los problemas que podemos tener es si tenemos muchas enzimas lipolíticas, son quesos con sabor a jabón. Te atacan directamente lo que es la estructura del glóbulo graso, y uno de los defectos conocidos es que el queso sepa jabón. Y te afecta sobre todo durante los procesos de maduración. Bien, porque al final una proteasa, el queso, lo que tenemos es proteína y grasa. Si tenemos muchas proteasas dentro de ese queso, lo que hacemos es romper la estructura. El queso se va haciendo más blandito y se pierde. No sé si conocéis el queso, la torta del Casar. La torta del Casar se elabora con un cuajo vegetal que es muy proteolítico y te queda dentro del queso después del proceso de maduración. Entonces lo que buscan con ese cuajo es que esas proteínas que están muy ligadas durante la maduración se vayan soltando para que tenga esa estructura que se pueda tomar. Es un queso que se puede tomar con cuchara. Jaime, 2 minutos. Y después, bueno, en tema de procesos de yogur, nos va a afectar a la textura. Evidentemente, si tocamos lo que son las proteínas, al final cuando hacemos un yogur lo que hacemos es enriquecerlo en proteínas de inicio. La calidad del yogur va a venir marcado un poquito por el extracto seco que tenga. Ese extracto seco va a ser en función de la proteína. Cuanto más caro sea un yogur, más proteína tiene, porque es un yogur mucho más consistente. Sabores y aromas, por lo mismo que os comentaba antes. Y después por los periodos de conservación le afecta de la misma forma que la leche UHT. Como conclusiones tenemos que, bueno, dependiendo de una explotación con un punto de partida en cuanto a calidades más baja frente a una que tenga una explotación B con calidades más elevadas, si se tienen buenas prácticas
de higiene, manejo y alimentación, podemos estar por encima en calidades, incluso en producciones, que una explotación que de inicio sea mejor que la A, en este caso. Entonces, bueno, si juntamos las acciones, aumentamos la calidad, al final son beneficios económicos y cada vez es mucho más lo que te está pidiendo la industria, aunque no sea de forma directa, cada vez se está yendo un paso más allá y los parámetros que ahora nosotros no le estamos dando importancia, con el paso del tiempo van a tener una influencia determinante y cada vez van a seguir pidiendo más. Aquí tenemos la calidad de los productos lácteos elaborados por la industria está condicionada evidentemente por la calidad de la leche, estabilidad térmica, rendimientos queseros y la calidad organoléptica de los productos, así como la vida útil. Viene de una leche buena, siempre vas a poder sacar un producto bueno. De una leche mala nunca vas a sacar un producto bueno, aunque de una leche buena, si no la trabajas bien, puedes sacar un producto malo. Entonces, la mejora de la calidad de la leche en los procesos industriales pasa trabajando por tener una leche de calidad en el origen. Y esto, de forma así general, es un poco para que veáis la importancia que tienen diferentes parámetros sobre la calidad final de la leche. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, queda turno para una pregunta. Te voy a hacer yo una entonces, Jaime. Has hecho mención, y creo que te agradezco que lo hayas hecho, el tema de que estuvieron muy en vigor hace 3-4 años, el tema de los filtros en las ganaderías para reducir el tema de las células somáticas. No está en uso, pero bueno, la instalación de este tipo de instrumentos para ocultar la calidad de leche, centrífugas, filtros y todo esto, de cara a la calidad real de la leche, ¿tienen alguna ventaja, algún inconveniente? Porque a nivel de granja es un desastre. No, claro, y después a nivel de industrial, vale, a ti te llega la industria y al final te hacen la analítica y si tú lo pasas por una serie de filtros, el recuento de células somáticas es menor. Pero el recuento de células somáticas, aunque sea menor, si tú tienes la plasmina o las enzimas generadas anteriormente, ese filtro va a dejar seguir pasando la plasmina. Es decir, lo único que vas a tener es de un recuento de células somáticas que inicialmente tendrías 300.000, pasará a 100.000, pero si tenías una plasmina de, pues imagina, 0,7, 0,8, la vas a seguir teniendo igual. Con lo cual el problema lo vas a seguir teniendo igual. Después va a aparecer eso a nivel industrial que dé diferentes problemas y realmente es bastante más complicado saber cuál va a ser el origen, porque si tú vas a los boletines y ves, no, este tiene bien en células somáticas y demás, pero realmente el problema está oculto. Con lo cual eso es... Al final, ¿a qué se va a recurrir? Pues ir a las rutas y se dirá, bueno, aquí no veo nada, pero esta leche no me vale. Es decir, esta leche me da problemas. ¿Por qué? No lo sé, pero esta leche me da problemas. Entonces, al final es ocultar un problema que ni es bueno para el ganadero ni es bueno para la industria. Bueno, ¿alguna pregunta más? Juan. ¿Podrías repetirnos cómo se produce la contaminación butírica en la leche? Ah, sí. Me pregunta cómo se produce la contaminación butírica en la leche. Normalmente los butíricos vienen por silos que están en mal estado. Entonces, el butírico está dentro de lo que sería el ensilado y el animal puede comer ese silo en mal estado. Ese butírico ya empieza a estar por el ambiente. El animal lo va a comer, pero ese butírico no le va a pasar a la leche. Se va a ir con las heces y esas heces van a estar en contacto con el ambiente. Y esa contaminación ambiental es la que va a generar la contaminación por butírica. Nunca a través del animal, nunca comida, animal, leche, no. Siempre a nivel exterior y tiene una importancia bastante grande sobre temas de quesería. Si yo aíslo bien la leche del medio... Disculpa, Juan, que te ponga el micrófono, si no los de atrás no oyen. Sí, vale. Mira, si yo aíslo bien la leche
ordeñada del medio no tendría problema. Tendrías menos, pero si tienes butíricos de inicio es complicado, porque al final el ambiente tendrías menos problemas, pero al final lo ideal es tener silos de buena calidad para evitar ese tipo de problemas. Bien, ¿alguna pregunta máis? Bueno, pues nada. Moitísimas gracias pola tua charla. Gracias.